En el caso de hoy nos toca el capítulo 2, que es sobre instrucciones sobre la oración, y es un tema pues que siempre me ha gustado, ¿no? Me ha apasionado, ¿no? Me gustaría que lo leyéramos y luego pasamos a exponerlo, ¿no? Empezando en el 2, en el 1, 2 capítulo 1, Pablo sigue diciendo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta aquí es el texto que voy a leer y voy a tratar de explicar, ¿no? Y predicar. Pues como decía, es un texto sobre donde Pablo a Timoteo le estaba dando instrucciones sobre la oración, ¿no? Sabemos por las anteriores predicaciones y sobre todo por la primera, ¿no? que Javier nos dio, digamos, puso todo en su contexto, nos dio la historia de lo que allí estaba pasando, ¿no? Y como vimos, había dos problemas. Uno fundamental en la Iglesia, que era pues el tema de la doctrina, ¿no? Estaba habiendo problemas graves sobre la sana doctrina, y está claro que Pablo pues escribió a Timoteo para poner todas esas cosas en orden, ¿no? Lo que estaba pasando allí era muy grave, ¿no? Y lo pudimos ver en las 3 predicaciones que se llevan, ¿no? Pero sobre todo en la primera, ¿no? Y había otro problema fuera, ¿no? Estaba el problema de dentro, doctrinal, y el problema fuera, que eran lo que había en su entorno, los gobernantes, y la persecución también que había, ¿no? a los creyentes, ¿no? Digamos que los creyentes de esa iglesia, de más iglesias, pero de esa iglesia de Éfeso, estaban sufriendo las dos, ¿no? La mala doctrina que se estaba predicando de los falsos maestros, y por otro lado fuera, pues las persecuciones que había y el ambiente que había enrarecido, ¿no? Sobre los cristianos, ¿no? Y me gustaría empezar a comentar el primer versículo, donde Pablo empieza diciendo: exhorto ante todo. Y aquí me quiero parar. Exhorto ante todo. Y exhorto es, digamos, sinónimo de animar. Exhorto, animo, recomiendo. Pablo estaba animando, exhortando, recomendando, ¿no? A los creyentes, y nos dice la palabra ante todo. Y esta palabra ante todo le da prioridad, lo pone como lo más importante. Exhorto ante todo. Esto es lo más importante. Esto hay que hacerlo en primer lugar, ¿no? Ante todo lo que vayáis a hacer luego, esto es lo primero. Ante cualquier cosa, esto es lo primero. O sea, Pablo le estaba dando una importancia crucial a esto que ahora les iba a decir. O sea, como que les pone en aviso. Dejarlo todo, hacer esto lo primero. Esto es importantísimo, ¿no? Ante todo, ¿no? Y le sigue diciendo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y me llamaba la atención la forma que en este sentido Pablo tiene de llevarles a los creyentes a que oraran, ¿no? Siempre, digamos, he tenido una forma de ver la oración, muchas, ¿no? Pero sobre todo cuando nos ponemos a orar, ¿no? Pues es un poco, pues vamos al culto, ¿no? Al culto de oración, y nos ponemos a orar por todo, ¿no? Y a interceder, ¿no? Pero Pablo aquí, en este caso, como que lo separa, ¿no? Y lo dice así, ¿no? Que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias.
Y como me seguía llamando la atención, pues me fui un poco al interlineal, ¿no?, de Francisco La Cueva, ¿no?, al, digamos, Nuevo Testamento interlineal, ¿no? Digo, a ver qué significan exactamente estas 4 palabras, ¿no? Y me puse a mirarlo y es curioso, ¿no? Y me gustaría compartirlo a modo de introducción, ¿no? En cuanto a las peticiones, que la palabra es deesis, dice, se puede referir indistintamente a una petición que se hace a otra persona, no solo a Dios, sino a otra persona. Pero su idea fundamental es un sentimiento de necesidad. Alguien que pide por necesidad, que intercede por necesidad. Esa es la petición, ¿no?, deesis. Alguien que va y pide a quien sea, una persona o a Dios, por necesidad, ¿no? Y esto les estaba diciendo Pablo con esta palabra, ¿no? Oraciones, que se traduce como preseuge. Esta tiene un sentido exclusivo para relacionarse con Dios. Solo Él puede darnos perdón de nuestros pecados. Ciertas necesidades que solo Él puede satisfacer. En nuestra debilidad, solo Él puede darnos la gracia, el consuelo y el poder. Y una certeza que solo Él puede infundir. Esta es la oración, ¿no?, deesis. Y luego están los ruegos, las súplicas, ¿no?, que es lo mismo, enteusis. Dice, esta es muy interesante. Corresponde al verbo entihanein, que originalmente quería decir encontrarse con una persona. De ahí pasó a significar tener una conversación íntima con una persona. Luego adquirió un significado más especial, el entrar a la presencia de un rey para hacerle una petición. Esto nos dice mucho acerca de la oración. Nos dice que el acceso a Dios está abierto para todos y que tenemos derecho a presentarle nuestras peticiones a uno que es el rey, de forma íntima y personal, y que no hay nada imposible para ese rey. Digamos que ese es un poco el significado que Pablo, en esta palabra de ruegos y súplicas, es la palabra que estaba usando, ¿no? Y esta me recuerda también al versículo que dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Con esa intención, Pablo les estaba diciendo que tenían que hacer ruegos y súplicas, porque iban a estar delante de la presencia del rey, que tenían un acceso directo a la presencia del rey, y que ese rey no había nada que no pudiera suplir, o no había nada que no pudiera hacerles, ¿no? Y la cuarta es acciones de gracias, Eucaristía. Y esta vemos que es una oración donde no se pide nada, ¿no?, donde no se intercede por nada, sino que ofrece, que da, que es todo agradecimiento, que es admiración, que es reverencia, que es postración. Esta es la última que dice Pablo, ¿sabes? Acción de gracias. Recuerdo hace dos predicaciones. Nuestro hermano Ángel nos comentaba sobre la oración y nos decía que era muy importante, ¿no?, ser conscientes y llegar al punto de en la acción de gracias, si hacía falta, postrarnos delante de Él. Estar de rodillas, decía nuestro hermano Ángel, ¿no? Y me gustó, ¿no? Me gustó eso, porque Dios merece de nuestra parte esa admiración, Dios merece de nuestra parte esa reverencia y esa postración. Y que cada día, me acuerdo que comentaba Ángel, era bueno reconocer delante de Él quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, y postrarnos y estar de rodillas. Y eso es algo que el apóstol Pablo aquí les estaba transmitiendo a Timoteo para que se lo comunicara a la Iglesia. Estas 4 facetas de la oración no es una oración simple, como parece que siempre oramos, sino que estas 4 facetas son muy importantes. Por eso el apóstol Pablo dice que ante todo, lo que vamos a hacer es muy importante. Antes de hacer cualquier cosa, ante las situaciones que tenemos dentro de la Iglesia en aquel entonces con los falsos maestros, con las falsas doctrinas, incluso fuera de la Iglesia con la persecución que había, antes de todo, tenemos que orar en esta condición y ser muy conscientes, ¿no? Rogando al Señor, pidiendo, orándole a Él, porque solo podemos orarle a Él y de esa manera, con confianza, ¿no? Y suplicándole por esas necesidades, tanto de dentro como de fuera. Esto estaba queriendo decir
Pablo a Timoteo para que Timoteo lo comunicara a la iglesia. Y es tremendo, ¿no? Porque no deja detalle, ¿no? El problema que estaba viendo era muy importante, pero por otro lado le estaba transmitiendo la importancia de cómo teníamos que empezar a solucionar estos problemas, que era en oración, en oración. No hacer nada, sino primero delante de Dios, en su presencia, rogándole, pidiéndole, suplicando por los problemas, por las personas, y luego dando gracias por ellos. En 1 de Pedro 2,17 podemos ver el mismo espíritu, ¿no? Dice el apóstol: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al emperador. Y solo recordar que en este momento el emperador era Nerón, el emperador que había en aquel momento, sobre el año 60 después de Cristo, cuando Pablo escribía estas cartas y cuando Pedro escribía esa carta primera de Pedro, era el emperador Nerón, ¿no? Por eso comentaba al principio que había dos problemas. Tenían uno, el de la Iglesia, de las falsas doctrinas, y la segunda, pues la persecución que se venía por parte de Nerón, ¿no? Y ante esa situación es que me admira, ¿no? Me asombra, ¿no? Es que Pablo les dice a los hermanos que tienen que orar por todos los hombres y por todos los gobernantes en esa situación. No en la situación que hoy tenemos nosotros, una situación de paz, digamos. Tenemos los gobernantes que tenemos, son los que son, pero no es la situación que tenían aquellos hermanos en aquel entonces, porque les estaban persiguiendo y había amenazas continuamente de muerte. De hecho, a muchos les mataban, ¿no? Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, para Efesios, el por qué, ¿no? Dice que había que orar por los reyes y por todos los que estaban en eminencia. Y nos dice el para qué. Porque podemos preguntarnos por qué tenemos que orar así, de esta forma que nos detalla Pablo en la carta, ¿no? Es tremenda la forma que nos detalla que tenemos que orar. Y nos dice el para qué. Y nos dice en el versículo 2, en la segunda parte del versículo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fijaros, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto es significativo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y tiene dos vertientes este versículo. El primero es para que vivamos reposadamente y en honestidad, en piedad y en honestidad. Y la segunda porque es agradable a Dios que hagamos esto. Que oremos por todos los hombres, que oremos por los que nos gobiernan, y vuelvo a recordar, la situación de entonces era muy difícil, les estaban persiguiendo a la Iglesia, a muchos les estaban matando, y es lo que sabían que les esperaba. Vemos que en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, que es aproximadamente como un año después, estamos hablando del año 60, 65, un año después, 2 años después, Pablo en esa carta dice que ya estaba viendo que iba a ser sacrificado. Yo estoy ya listo para ser sacrificado. Estaba el gobierno de Nerón, iban a matarle, y él lo sabía. Y en la segunda carta, como un año después, ya Pablo dice que estoy listo para ser sacrificado. Si Dios quiere, aquí estoy, me voy con él, ¿no? Ese es el contexto de aquel entonces. O sea, estaba Nerón gobernando y las persecuciones iban a ser cada vez más grandes. En ese contexto es lo que a mí me asombra, que les pide que esto es crucial, que ante todo tenemos que hacer esto, orar por todos los hombres, y luego especifica, y por los gobernantes, y por todos los que están en eminencia. Si lo vemos con los ojos de hoy, no sé, tenemos que seguir
la verdad que tenemos que seguir orando y clamando y buscando a Dios para que nos siga transformando a su imagen, porque si lo vemos con los ojos de hoy, y si hoy en día tuviéramos unos gobernantes así, de esa forma, y supiéramos que más tarde o más temprano, igual que a algunos hermanos les están persiguiendo y les están matando, nos va a pasar a nosotros, eso era el contexto de entonces, yo no sé qué pensaríamos, no sé, lanzo la pregunta a vosotros, ¿qué pensaríais? ¿Cómo lo viviríais? Cuando nos lanzara Pablo una carta así, en estas condiciones, y nos dijera, hermanos, no os preocupéis. Y lo primero y ante todo, lo que tenéis que hacer es orar por ellos, y clamar, y suplicar por ellos, por los gobernantes. Y nos dice el porqué, para que vivamos quieta y reposadamente, en ese sentido. Porque Dios es todopoderoso. Orar, en esa situación de dificultad, orar. Y lanzaba la pregunta para que sepamos que en estos momentos, en estos tiempos que tenemos de supuesta paz, que no estamos como ellos, por lo menos aquí en Occidente, hay otros sitios en el mundo que sí están viviendo lo mismo, ¿no? Persecuciones y muertes, pero aquí tenemos esa paz. No dejar de clamar a Dios y no dejar de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Mateo 5, 43, 45, el Señor Jesús, que este es el espíritu que estaba transmitiendo Pablo aquí en esta carta, nos recuerda lo mismo, ¿no? El mismo espíritu, ¿no? Y nos dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice el Señor Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto nos dice nuestro Señor Jesús en Mateo 5, 43, 45. Llevaba la misma línea, el mismo espíritu que nos reclama luego aquí Pablo a los creyentes de aquella iglesia y a nosotros, ¿no? En el versículo 2 y 3, seguimos con él, nos dice que para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, siempre teniendo en cuenta que lo que vivamos o lo que hagamos, según Pablo en esta carta, tenemos que hacerlo porque es agradable a Dios, nuestro Salvador. Ese es su espíritu, ese es el espíritu de Cristo. Por eso Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, porque era agradable, porque nos amaba. Y ese es el espíritu que Pablo aquí nos dice que tenemos que tener. Y eso es contrario a las leyes, a la mente del mundo. Porque si a mí me hacen algo, en la mente, en la carne, en la mente del mundo, pues, ¿qué sale de nosotros? El vengarnos. Pero bueno, qué injusticia. Pero esto cómo es. Pero no es así. Eso es la mente del mundo. Por eso la palabra nos dice que nos tenemos que diariamente transformar, según a la mente de Cristo. Porque es totalmente distinta la mente de Cristo, el espíritu de Cristo, al nuestro, al de la calle, al del mundo. Por eso Dios, el Señor, siempre tiene que cada día ir transformándonos. Y ahí tiene que estar nuestro deseo de cada día de acercarnos a Dios, de clamar, de suplicar, no solo por los demás, sino también por nosotros. Aquí quiero enfatizar un poco la palabra piedad, porque cuando dice que vivamos honestamente en piedad y honestidad, eso de piedad, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir, no? Y me puse también a buscarlo para que me diera un poco más luz sobre la piedad, ¿no? Y nos dice que la piedad en el Antiguo Testamento estaba relacionada con la compasión, con la clemencia, con la misericordia. Eso en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho vemos salmos donde el salmista, por ejemplo, uno que me ha apuntado aquí, ten piedad conforme a tu misericordia. Siempre tenía esa relación, la misericordia, la compasión de Dios hacia los hombres y de los hombres entre ellos, unos y otros, ¿no? Ese es el significado que tenía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo se usa la palabra eusebia, que incluye más cosas, como que aporta más cosas, que amplía más cosas, ¿no? E incluye las ideas de temor a Dios. Eso viene ya en el Nuevo Testamento. La obediencia a sus mandamientos. Eso es piedad. Obediencia a sus mandamientos. Hace énfasis en la vida práctica. Una de las cosas que es bonita también. Hace énfasis esa piedad en la vida práctica. El amor hacia los demás. Vemos que en Timoteo, un poquito más para adelante, en el capítulo 6, 3, 4, nos dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
Dice a continuación, se está envaneciendo y nada sabe. Está envanecido y nada sabe. Vemos que el apóstol Pablo sigue en esa línea y le da mucha importancia a la sana doctrina de la piedad, no a otra. Y lo que se estaba predicando en esa iglesia era otra doctrina. Por eso el escribir Pablo con esta urgencia y con esta necesidad a Timoteo para que corrigiera la doctrina que se estaba dando. Que según nos dice en el versículo 1:5, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento que Pablo les estaba diciendo era el amor, no fingido, ¿no? No lo que se estaba dando que les llevaba a contiendas continuamente. Pablo quiso corregir eso, que la Iglesia, esa doctrina que se estaba dando, no era la sana doctrina, era una doctrina donde la gente pues estaba un poco pasando de todo, ¿no? Y el apóstol Pablo le alarma eso, ¿no? Y quiere corregirlo, ¿no? También comentó Javier el otro día, y esto lo estaba escuchando porque no pude asistir, que en cuanto al tema de la oración había que orar por los falsos maestros, ¿no? Eso es algo que me llamó la atención, ¿no? Yo me estaba preparando esta predicación y tuve que escuchar lo que no había venido al culto a escuchar, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que Javier llegó a un punto donde dijo, sí, y hay que orar por ellos, por esos falsos maestros, que por un lado Pablo estaba corrigiendo y le estaba diciendo a Timoteo que lo corrigiera, pero por otro lado les estaba metiendo el Espíritu de Cristo, ¿no? Dice, sí, pero orar por ellos. Y decía, orar por ellos, aunque sean falsos maestros. Ese es el Espíritu de Cristo, ¿no? Y orar por nuestros gobernantes, aunque sean los que sean o los que son. Esto ya hago el llamamiento a nosotros, ¿no? Orar por nuestros gobernantes, aunque sean los que sean o los que son. Porque gracias a Dios no son los que nuestros hermanos allí tenían. Y eso es para nosotros esta palabra de orar y rogar por la situación de nuestro país, que es la que es, pero el Señor, Cristo, por medio de Pablo y esta carta, nos dice que oremos también por ellos, que roguemos y demos gracias por ellos y por todos los hombres. ¿Y el por qué? Pues lo mismo, porque ese es el Espíritu de Cristo y porque esto es agradable delante de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Me gustaría leer un texto en Lucas 9, 51-56. Me gusta mucho y lo comparto de vez en cuando. Si queréis abrirlo y si no, lo leo yo. Lucas 9, 51 y 56. Y va en esta misma línea el espíritu que Pablo estaba poniendo aquí, de orar por los enemigos, de orar por los que tenían falsas doctrinas, de orar por los gobernadores, él mismo. Y nos dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y esta porción de Lucas 9 siempre ha tocado mi corazón, ¿no? Porque el Señor Jesús se da la vuelta y a los que querían que bajara fuego del cielo en ese momento y que los consumiera, el Señor Jesús al darse la vuelta dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a fulminar al hombre, a condenar al hombre. Ha venido para dar su vida en rescate por ellos. Y esta es la misma línea del espíritu en que Pablo estaba transmitiendo a Timoteo en ese momento. Y le dijo que esto era primordial, que esto era ante todo la oración delante de Dios, ante todo clamar por ellos, ante todo suplicar por ellos y ante todo dar gracias a Dios
por ellos. ¿Por qué? Pues porque igual que nosotros, el Señor un día nos salvó y nos limpió de nuestros pecados. Igual que a nosotros, Él quiere que le pase eso a los gobernantes, a los que tienen falsas doctrinas, a los que son perseguidores de la Iglesia. Como Pablo en el primer capítulo dice, yo era perseguidor de la Iglesia y Dios tuvo misericordia de mí. Y por eso Pablo dice que estaba súper agradecido y expresa que también Dios quiere que todas esas personas, los que perseguidores de la Iglesia, los que tienen falsas doctrinas, se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el Espíritu de Cristo, no hay más Espíritu de Cristo. Ese es el que quiere que todos los hombres sean salvos. Y en el versículo 8, me paso al versículo 8, que nos sigue hablando sobre la oración. Es curioso, ¿no? Y es también importante lo que nos dice aquí. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Le sigue hablando y dando instrucciones sobre la oración. Es curioso. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y pues, según leía esto y lo releía y miraba y veía que decían otras personas, otros comentaristas sobre esto, pues mi pregunta, no sé, una pregunta que me hacía a mí y una pregunta que se harían allí y que nos podemos hacer aquí es, venimos a veces delante de Dios, sea en casa, en nuestra oración personal o aquí en la iglesia, levantando manos con ira o con contienda. Esa es la pregunta. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso nos hace preguntarnos a nosotros mismos si estamos orando conforme al corazón de Dios o tenemos en nuestro corazón contiendas entre unos y otros, iras. Y luego venimos aquí o en casa y nos ponemos a orar y nos autojustificamos. Esto es lo que el apóstol Pablo les estaba también diciendo, ¿no? Lo que le estaba diciendo a Timoteo para que se lo expresara allí a los de Efesios. Cuando vayamos a orar, pues que veamos, que pensemos qué es lo que tenemos. Porque el corazón de Cristo es que quiere que todos los hombres se salven. Nos dice también Mateo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Qué interesante también este versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no tanto que tú tengas algo contra tu hermano, que también, que tú te vayas a presentar delante del altar y tengas algo contra tu hermano. No dice eso. Dice que si tu hermano tiene algo contra ti, tú puedes estar aparentemente limpio, ¿no? Puedes tener tu conciencia aparentemente tranquila, limpia, pero el versículo nos dice que si ves que tu hermano tiene algo contra ti, pues que vayas y lo arregles. Es así, es algo mutuo, que vayas y lo arregles, pero no te presentes delante del altar, que puede ser en tu propia habitación, donde haces tus oraciones, donde buscas al Señor, ahí puede ser. Si el Señor te recuerda o a ti te viene a la mente que algún hermano tiene algo contra ti, lo que el Señor nos aconseja es que nos pongamos a bien con nuestros hermanos antes de presentarnos aquí en la iglesia o en nuestras propias oraciones, en nuestra habitación, en nuestra casa, ¿no? El Señor en esto es muy claro, ¿no? Poneros en paz antes de venir a mí, ¿no? Y sigue diciendo el Señor en Mateo 6, 15, porque si no os perdonáis sus ofensas a los hombres, es lógica, es algo súper lógico. El Señor es lógico y muy claro, siempre es claro. Pues tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es así, es su espíritu.
es su Espíritu. Y cuando nos vemos a nosotros quién somos y lo que hemos sido y lo que seguimos siendo en cuanto al pecado, en cuanto a que fallamos diariamente y vemos el Espíritu de Cristo que nos sigue perdonando continuamente, cuando vamos a Él nos sigue perdonando, no cuadra que nosotros no hagamos lo mismo con los demás. Es digamos, anticristo, anticristiano la actitud. Si nosotros entre nosotros no nos perdonamos, el Señor Jesús con toda la lógica dice, ¿dónde vais a venir? Vuestro Padre no va a perdonar tampoco a vosotros, porque lo primero que quiere es que hagáis lo que Cristo ha hecho. Y concluyo con una reflexión mía sobre la oración. Y escribo, la oración es un privilegio, siempre lo he dicho, tanto como leer la palabra de Dios, la libertad que tenemos, como venir aquí a la iglesia y juntarnos y alabar y adorar a Dios. Pues la oración es un privilegio, es un honor para nosotros, es pura gracia. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote iba al lugar santísimo, que es lo que el Señor Jesús nos ha abierto a nosotros. Nosotros tenemos abierta la entrada al lugar santísimo, al trono, simplemente por la sangre del Cordero. Nosotros no hemos hecho nada. El Señor Jesús dio su vida y por esa sangre tenemos acceso a ese lugar santísimo. Cada día. Por eso digo que es un privilegio, porque el Señor Jesús lo hizo por pura gracia, por amor a nosotros. Entonces, el sumo sacerdote se acercaba una vez al año para llevar en sacrificio los pecados de todo el pueblo. Y le ataban una cuerda al pie. ¿Por qué le ataban una cuerda? Porque si no iba suficientemente limpio y purificado, podía morir delante de la presencia de Dios, porque entraba al lugar santísimo, al lugar ante el Todopoderoso, al que había creado los cielos y la tierra. Ahí entraba. Y entonces le ataban una cuerda al pie. Y si veían que con tiempo no salía, tenían que tirar de él, porque eso es porque había muerto. Porque delante de la presencia de Dios tenías que entrar puro y santo, porque entraba delante de la presencia de Dios, que es 3 veces santo, 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 santo. Ese es el lugar que nosotros tenemos acceso, en la oración. Por eso digo que es un privilegio. Luego también pongo aquí mi reflexión que tengo que confesar, que es en la acción de gracias, la parte de la oración, la faceta de la oración que aquí Pablo nos ha detallado, nos detalla en Timoteo, con la que más me siento identificado, la acción de gracias, ¿no? Porque es personal, es íntima con el Señor, personal nuestra con el Señor, que puedes estar en tu habitación, como el Señor Jesús nos dice, cuando vayas a orar, métete en tu cuarto, en lo secreto, y ahí clamas a Dios, a tu Padre que está en el cielo, y Él te va a recompensar en público. Pues en la acción de gracias es donde, bajo mi punto de vista, a mí personalmente, más se da esto, ¿no? Donde veo más claro quién soy yo y quién es mi Señor. Ahí es donde lo veo más claro, ¿no? ¿Quién soy yo? Con mis pecados, con mis cosas. ¿Y quién es mi Señor? Por eso sale gratitud hacia Él. ¿De cuántos pecados me ha perdonado y me sigue perdonando a diario, cada día? La grandeza de Él y su gracia cada día, cada momento. Y por otro lado es donde más veo lo miserable que yo soy. Porque cuando estás en la presencia de Dios dándole gracias, solo te salen palabras de gratitud. Porque cuando estás más cerca de Él es cuando ves más su grandeza, ves más a Él y por otro lado reflejas quién eres tú. Y dices, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo con lo pecador que soy? Porque ahí no podemos engañarnos, hermanos. Por eso el versículo decía, en toda honestidad y piedad. Ahí no podemos engañarnos. Cuando estamos delante de la presencia del Señor, estamos abiertos. El Señor nos conoce, no podemos ser hipócritas, no podemos decir cosas por decirlas. En la oración, cuando estamos dándole gracias a Él, Él nos refleja quién es Él. Y eso es una experiencia que todos nosotros hemos tenido, los hijos de Dios. Cuando estás en la intimidad con Él, agradeciéndole quién es Él y quién eres tú, el Señor nota su perdón, nota su gracia, nota su misericordia. Y por eso se engrandece más el sentimiento de quién somos nosotros,
de dónde el Señor nos ha sacado, de lo que el Señor diariamente nos está limpiando, de cómo nos está transformando. Eso es algo tremendo. Por eso digo que me identifico más en la acción de gracias, porque ahí no pido, ahí no reclamo, ahí simplemente tengo una actitud de postración y decir gracias, Señor, gracias. Descubro y entiendo el mandato y el privilegio de orar por todos los hombres. Y esto es tremendo, porque de la misma forma que Dios me ha perdonado a mí, les perdona a ellos. O sea, les perdona a los perseguidores, les perdona a los que van a la iglesia y meten falsas doctrinas y pueden dividir y pueden hacer mucho daño. Por eso Pablo le decía al principio, orar, esto es primordial, orar de esta forma, ¿sabes? Y cuando yo descubro quién soy yo delante de la presencia de Dios, solo me sale agradecimiento, porque veo que el Señor Jesús me perdonó, y me ha perdonado y me ha dado vida eterna. En ese momento es donde descubro que la oración que me está pidiendo aquí el Señor por medio de Pablo, que le da a Timoteo para la iglesia y a nosotros hoy, es lo que tenemos que hacer, porque nosotros somos iguales, hermanos. Nosotros, en condiciones de haber estado en las condiciones del Imperio Romano, entre los gobernadores de aquel entonces, habríamos hecho lo mismo. Si nosotros hubiéramos estado en aquella época y hubiéramos sido gobernantes y hubiéramos sido compañeros de Nerón, etcétera, habríamos hecho lo mismo. ¿Por qué? Muy claro, porque tenemos el mismo corazón. Somos igual de pecadores. Nosotros hemos nacido en otra época y hemos vivido otras circunstancias, pero habríamos hecho lo mismo. Por eso el Señor dice que murió por todos ellos, por todos los hombres y por los gobernantes que estaban allí, digamos, persiguiendo a la Iglesia. Y un claro apunte es el apóstol Pablo, perseguidor de la Iglesia, que decía que salía de su boca, lo que dice la palabra que salía de su boca, continuamente para ir contra los creyentes, para matarles y para encerrarles y para, vamos, todos sabemos lo que respiraba el apóstol Pablo. Pues al Señor Jesús le perdonó, le salvó y le limpió de sus pecados. Por eso cuando estoy delante de la presencia del Señor, en gratitud, en acción de gracias, descubro quién soy yo y quién son los demás. Y por eso el mandato del Señor, que tenemos que orar por ellos y clamar y suplicar por ellos. Porque no le basta que nosotros le hayamos conocido. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Por eso, hermanos, este reto, ¿no? Y algo tan bonito y tan importante que aquí, pues, por medio de esta carta nos transmite Pablo, ¿no? Tengamos esto en mente y en cuenta y que los unos a los otros nos perdonemos y que tengamos esa actitud de oración hacia los demás. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando de esa forma hacia los demás, nos estamos haciendo bien a nosotros mismos, porque cada día el Señor nos limpia, porque cada día el Señor nos perdona. Eso es vivir en piedad y honestidad. Y si somos honestos, somos muy conscientes de que eso es cierto, de cada día el Señor nos limpia y nos perdona. ¿Cómo nosotros no vamos a orar por los demás, aquí en la Iglesia, los unos por los otros? ¿Y cómo nosotros no vamos a orar por todos los hombres, como nos recomienda aquí Pablo, como así el Señor se lo diría a él para que escribiera esta carta para Efesios? Pues nada más, hermanos, que el Señor os bendiga y que cumplamos su palabra.